¿Alguna vez me escribirías una canción feliz? Necesito reír. ¿Y si no me siento feliz? El problema es que no eres feliz estando triste. Así es el amor, Cosmo. Feliz y triste. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Sing Street es un filme estrenado en 2016, escrito por John Carney y Simon Carmody, el cual fue dirigido por el mismo Carney. Estelarizado por Ferdia Walsh-Pillow, Lucy Boynton y Jack Reynor, cuenta la historia de Connor, un chico irlandés quien utiliza la música para mantener su espíritu y sueños vivos ante la inclemente recesión de su país, así como la presión que le ejerce el mundo de los adultos por definir quién es en realidad. La adolescencia es una etapa que puede llegar a ser física y emocionalmente muy dolorosa debido a los cambios internos que se experimentan, así como a que socialmente sentimos que no encajamos en ningún lugar, ya que comenzamos a ser lo suficientemente mayores como para seguir comportándonos como niños, pero no tanto como para ser vistos como iguales ante los adultos. Sin embargo, esto es lo que vuelve mágica a esta etapa, ya que debido a esta dualidad de nuestra persona, comenzamos a tener ambiciones más allá del mundo infantil, pero dejando volar la imaginación, sin ningún tipo de restricciones o preocupaciones por si lo que deseamos se adhiere a la vida real, como la pudiera tener una persona mayor. Soñamos que podemos cambiar el mundo, que vamos a poder viajar a donde queramos, que somos invencibles, que podemos conquistar a la persona que nos gusta, que podemos ser estrellas de rock, etc. Y aunque hay quienes logran conseguir estas metas, para la gran mayoría, la vida eventualmente nos empieza a mostrar la realidad de las cosas, llegando al punto de extinguir esta llama en nosotros que antes brillaba con tanta fuerza. Pero esto no significa que debamos abandonar nuestros sueños del todo, ya que puede darse el caso que los recuerdos de esta época juvenil pueden avivar este fuego interior, para recordarnos aquello que el tiempo parecía haberse llevado. Y es aquí donde encontramos a los diversos personajes que integran esta fantasía adolescente de la cual hablaremos en este episodio. A mediados de los años 80, Irlanda está sumida en una pronunciada recesión económica, impactando la vida de muchas familias, provocando que los jóvenes estén emigrando a Inglaterra para probar suerte y mejorar su situación, aunque esto sea un volado. Uno de estos casos es el de la familia Lawlor, que ante los reducidos ingresos que perciben y la tensión que esto causa en su relación, se encuentran en constante conflicto. Robert y Penny le dicen a sus hijos que debido a esta crisis deberán reducir gastos, enviando al hijo menor, Connor, a una escuela cristiana de la localidad llamada Sing Street, lo cual no cae muy bien en el joven, y menos aún cuando al llegar ahí es recibido por estrictos códigos de conducta, así como un ambiente hostil que reina entre el alumnado, en particular de su compañero Barry, quien comienza a acosarlo. En casa, tanto Connor como su hermano Brendan se distraen de las presiones externas, admirando un nuevo medio visual que está imponiendo tendencia, los videos musicales. De vuelta en el colegio, Connor comienza a tener altercados con el director de la institución, el religioso hermano Baxter, debido a que por su situación económica no puede cumplir con los requerimientos del uniforme, al no poder comprar zapatos del color correspondiente. Baxter obliga al chico a andar descalzo dentro de la escuela, hasta que se ponga al corriente con las reglas. Mientras tanto, los abusos por parte de Barry continúan, pero Connor encuentra un aliado en el pequeño pero demasiado seguro de sí mismo Darren Mulvey, quien le ofrece solucionar cualquier problema que tenga, de una manera u otra. A la hora de la salida, Darren y Connor ven a una misteriosa joven parada en un pórtico directamente enfrente de la escuela. Sin pensarlo mucho, Connor se acerca a platicar con la chica, cuyo nombre es Rafina, una modelo con aspiraciones de emigrar a Londres para hacer crecer su carrera. Connor le propone aparecer en uno de los videos para su banda, a lo que ella accede con la condición de que le cante una canción. El joven pasa la prueba y Rafina le da su información de contacto. Todo va bien hasta este punto, con la excepción de que aunque Connor sabe tocar un poco de guitarra, no pertenece a ninguna banda. Por su parte, Darren, experto en soluciones, comienza a tomar cartas en el asunto para formar la agrupación. Ellos consiguen convencer a Eamon, un virtuoso joven que puede tocar casi cualquier instrumento, Engig, un tecladista, así como a los hermanos Larry y Gary, quienes tocan el bajo y la batería respectivamente. Una vez que el grupo está formado, deciden ponerle a la banda Sing Street,
un juego de palabras en referencia a la escuela donde estudian, y proceden a ensayar sus primeras canciones, así como preparar la grabación de su primer video musical. Con la aportación en el vestuario de todos los miembros, y con mucha asistencia en el apartado del maquillaje por parte de Rafina, Sing Street graba su primer video, El acertijo de la modelo, en los callejones de Dublín. Posterior a la grabación, Connor y Rafina viajan en bicicleta por las calles del vecindario. Él la deja en su casa, cuando en ese momento, otro joven en un auto llega para llevar a Rafina de fiesta, no sin antes despedirse y quedar en grabar otro video musical. A partir de este momento, la confianza de Connor aumenta significativamente, lo que se refleja en su extravagante forma de vestir, muy al estilo del glam, que aunque lo mete en problemas en la escuela, esto no frena su impulso creativo, tomando como musa principal a Rafina. Sing Street continúa sacando nuevas canciones y produciendo nuevos videos musicales, evolucionando constantemente su estilo musical, así como las vestimentas que utilizan tanto en las grabaciones como en su vida diaria. Impulsivamente, Connor le pide a Rafina salir de paseo en el bote de su abuelo, donde ven el ferry que últimamente está llevando a muchos irlandeses fuera del país, y durante un pequeño picnic tienen su primer beso. De vuelta en casa de Connor, Robert y Penny Lawlor le anuncian a sus hijos que están por separarse, lo cual no le sorprende a ninguno de sus vástagos. Pero aunque parece no afectarles, el hermano mayor, Brendan, saca su frustración con Connor, porque en apariencia, este último está viviendo la vida que siempre deseó, pero que no pudo tener por lidiar con sus padres. Más tarde, ese mismo día, Sing Street se prepara para grabar su nuevo video, pero por más que la esperan, Rafina no se presenta. Cuando Connor va a buscarla a su casa, una amiga de ella le dice que se fue con el joven con quien salía a Londres, lo cual entristece al joven músico. Sin embargo, a los pocos días se vuelve a encontrar con Rafina, quien con mucha pena le cuenta lo infructífero que fue el esfuerzo de irse sin preparación a ese viaje, además de que el joven con quien se fue la golpeó y la dejó abandonada. Visiblemente afectada por estos acontecimientos, Rafina comienza a dejar de pensar en su sueño de ser modelo, creyendo que está repitiendo el mismo ciclo que llevó a su madre a tener una crisis nerviosa, y aunque no se lo dice directamente, Connor comienza a pensar en cómo ayudarle a no sumirse en esta tristeza. Lo único que le deja es una grabación que contiene una melodía inspirada en esta última plática. Sing Street consigue su primera presentación en el baile escolar de fin de cursos, por lo que en una mezcla de solidaridad y necesidad de contratar seguridad, Connor recluta a su abusador, Barry, quien a regañadientes acepta al verlo como una oportunidad de salir de su tóxico ambiente familiar. El concierto, aunque algo controversial para las figuras de autoridad de la institución, es un éxito, ya que los presentes conectan con la energía y talento musical de Connor y compañía. Rafina llega al recinto para el último acto, después de haber escuchado la canción que grabó para ella Connor, y una vez terminado el concierto, salen corriendo hacia la casa de este último. Al final, el joven le pide a su hermano que los lleve a ambos hacia donde tiene aparcado el barco de su abuelo, ya que emprenderán la aventura hacia Londres, a lo cual Brendan accede como un símbolo de romper la miseria, tristeza y mediocridad que rodean a su familia. Rafina y Connor navegan entre aguas turbulentas y una inclemente lluvia que los lleva a encontrarse con el ferry que vieron anteriormente. Viendo cómo su destino está cada vez más cerca, siguen a la nave con unas miradas llenas de esperanza y la película termina. Partes de este filme me recordaron a un libro que leí en mi adolescencia, llamado La fuerza de Chesit, del polémico escritor mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, cuya historia giraba en torno a un joven que se metía en diferentes enredos, malentendidos y aventuras debido a su interés en la titular Chesit, una joven que estudiaba en su misma secundaria, ya que el amor que le tenía a esta chica lo motivaba a lograr varias cosas que él deseaba. Aunque al final se da cuenta que la verdadera Chesit no es la misma que él imaginaba en su mente, el protagonista agradece toda esa inspiración que provocó en él. Esto en particular fue un aspecto que por un momento pensé que se iba a presentar en Sing Street, ya que cuando Rafina regresa inesperadamente de Londres y comienza a mostrar su lado más vulnerable, contrastando totalmente con su imagen de supermodelo que quería transmitir al inicio de la cinta, por un momento parece que Connor la va a dejar atrás porque ya no le sirve como inspiración, al no querer seguir contándole sobre el concierto que tendrá. Aunque también sucede en la vida adulta, es más común durante la juventud idealizar a la persona que es o que deseamos ser el objeto de nuestro aprecio, tanto por nuestros propios impulsos como la influencia que tenemos de nuestro círculo social, así como de los contenidos audiovisuales que vemos día a día. Estos factores
pueden modificar nuestra perspectiva sobre cómo debemos de ver las relaciones, cómo debemos actuar cuando estamos dentro de ella y la imagen ideal de una pareja. Todo este preámbulo es para decir que la relación entre Connor y Rafina me recordó no solo al libro antes mencionado, sino también a mi primer noviazgo. No voy a decir que fue literalmente igual en la secuencia de eventos o que gracias a eso estuve en una banda de rock, ni que esta chica y yo empezamos a grabar videos musicales, sino más bien en esa energía que te da el estar enamorado por primera vez. Al menos en mi experiencia personal, hice o pensé en hacer cosas muy bombásticas para demostrar mi amor, así como tratar de tener una mejor versión de mí mismo con el propósito de que la relación se mantuviera, en parte por ese estado de felicidad en el que me sentía, pero a la vez porque es lo que tanto otras personas, como la televisión y el cine, me habían hecho creer que era lo que se tenía que hacer. Pero, una relación sólida no se basa en demostraciones de amor grandes y o costosas, sino de los pequeños detalles del día a día, que a veces pasan desapercibidos, como el apoyar sinceramente los proyectos del otro, así como las metas en común, escuchar inquietudes y sueños, apertura de la comunicación, darse espacio cuando sea necesario, y en general, disfrutar el tiempo juntos. Para no extenderme demasiado en este punto, el desbalance que existió entre dejarse llevar por la emoción y desatender estos detalles terminaron por reducir el tiempo de esta relación. Es por esta razón que inicialmente Sing Street no me gustó. No porque fuera un recuerdo doloroso el remontarme a la ruptura de esa relación, sino el ver a dos personas lanzarse sin paracaídas y de frente a una situación relativamente familiar para mí. Aunque la película menciona de cierta forma las consecuencias que tiene hacer cosas grandes como cambiarse de país de manera impulsiva, no hace la diferencia entre por qué al final, cuando los protagonistas emprenden el viaje con menos planificación que la primera vez que Rafina se fue, ahora sí tendrán éxito. La única respuesta con respecto a esto es vagamente el porque se aman, y el potencial talento de ambos para la música y el modelaje respectivamente, lo cual es un bonito sentimiento que llena de esperanza por cosas buenas, pero no es suficiente para sustentar la vida que planean tener en Londres, o al menos una perspectiva realista como para emprender dicho viaje. Y fue entonces que me puse a pensar en cuando yo tenía su edad. Cómo las ganas de vivir tus sueños, por más guajiros que sean, te llevan a cometer locuras como esa. Fue en ese momento que la cinta me hizo más sentido. Es por esto que me refiero a Sing Street como un cuento de fantasía, ya que aunque la vida no es en realidad como lo plantea la cinta, es bueno recordar una época donde sí lo parecía. En episodios anteriores hablábamos sobre el añorar tiempos mejores por esa cálida sensación que nos traen, o en su defecto, rememorar aspectos de nuestra persona en ese momento del tiempo que no eran tan positivos. Otra vez desde el principio. En episodios anteriores hablábamos sobre el añorar tiempos mejores por esa cálida sensación que nos traen, o en su defecto, rememorar aspectos de nuestra persona en ese momento del tiempo que no eran tan positivos para ver cuánto hemos avanzado en la vida. Para mí, Sing Street es una mezcla de ambos, ya que aunque me trae algunos buenos recuerdos de mi juventud, como los momentos divertidos con mis amigos y mis primeros amores, también me recuerdan cosas de las cuales no estoy tan orgulloso. Como muchas personas, la inexperiencia mezclada con emoción me llevó a tropezarme muchas veces, o simplemente toparme con pared, ya que al igual que Connor y Rafina, me estaba lanzando a mares inhóspitos en un pequeño y frágil barco de ilusiones. Pero, sin estos moretones y raspones, no habría tenido que pasar por procesos de recuperación y sanación que me hicieron más fuerte. Siento que mi frustración inicial con la cinta puede compararse, en menor escala, a la que sienten las madres y padres con sus hijos cuando ven que estos últimos están tomando decisiones que los ponen en una situación difícil, ya que saben las consecuencias de lo que va o podría pasar. Aunque este instinto por cuidarlos no es malo, si los padres los protegen de estas experiencias, les privan de aprendizajes valiosos para el futuro, así como repetir las mismas conductas negativas que los adultos les inculcan. Un aspecto de la película relacionado con este punto es la situación familiar de Connor y sus padres. Aunque inicialmente pareciera que el factor principal de los conflictos internos es la crisis económica, considero que es más la apatía presente en algunos de los miembros de la misma, principalmente en el padre Robert y el hermano mayor Brendan, quienes coincidentemente son quienes más chocan. Se implica que durante mucho tiempo de su vida, previo a los eventos que vemos en la historia, ambos se estancaron, viviendo una vida cómoda, pero sin esa chispa interior, debido a decisiones que tomaron cuando eran más jóvenes. En el caso de Robert, es por tener que hacerse cargo de una familia que, al menos como lo cuenta Brendan, ni él ni su esposa Penny deseaban, y aunque eso no quiere decir que no ame a sus hijos, no es algo que lo haga feliz, provocando múltiples peleas con Penny, al grado que para el final de la cinta se separan. Por su parte,
Brendan dejó atrás sus sueños de ser músico por cuidar a sus hermanos del conflictivo ambiente familiar, absorbiendo las frustraciones de sus padres para que no afectaran a sus hermanos. Se dice que los padres son los primeros maestros que tenemos, ya que de ellos aprendemos a ver la vida mediante su perspectiva, sea cual fuere. Pero eso no significa que debemos repetir las mismas actitudes de nuestra familia simplemente por la cercanía y parentesco que tenemos en común. La primera escena que vemos en la cinta es Connor cerrando la puerta de su cuarto a los gritos de sus padres, encontrando refugio en su guitarra, siendo esto como un pequeño resumen de uno de los temas de la película. Este tema es el seguir nuestro propio camino, que no somos precisamente lo que está antes de nosotros, sino lo que nos forjamos para seguir adelante. Y esto no quiere decir que ignoremos el pasado completamente, sino que simplemente no nos marque de por vida, que debemos encontrar nuestro propio lugar en el mundo, aunque esto no sea sencillo o lo más obvio. Durante la película, Connor, y por consiguiente su agrupación musical, experimenta diversos cambios de apariencia, así como estilos musicales, pasando del glam al new age, swing, punk, etc., lo que refleja esta búsqueda interna por encontrar su identidad. Al final, termina siendo una mezcla de todo esto, lo que para mí simboliza lo que somos las personas, un fluido collage de experiencias al cual se le van agregando más recortes para hacerlo más grande, y, aunque seamos difíciles de encajar en una descripción predefinida, podemos definir a grandes rasgos la identidad de un individuo. Por último, quisiera mencionar el aspecto de la música en esta película, que aunque es fundamental para la historia, la hemos mencionado muy poco durante este episodio. Pero no me refiero a la cantidad de canciones que aparecen en el filme, las cuales son bastante pegajosas y al menos una de ellas tiene el potencial de integrarse a tu lista de reproducción de forma regular. Estoy hablando de utilizar la música como un medio de expresión para canalizar nuestras ideas y sentimientos, positivos o negativos, en algo creativo. Dentro de la cinta, Connor recibe abuso por parte de otros compañeros, rendijas con la autoridad escolar, las tensiones que hay en su casa, los sentimientos que tiene por Rafina, etc. Y los transforma en algo nuevo, en una forma de expresión que no solamente le permite comunicar con precisión sus sentimientos, sino que conecta con otros. Aunque no soy músico ni tampoco sé tocar un instrumento, puedo identificarme con la necesidad de encontrar un medio creativo no relacionado con la escuela o el trabajo. Para unos es la música, para otros es escribir, pintar, danza, actividades físicas, hablar en público, grabar videos, edición digital, locución de radio o podcast, etc. En la película también podemos ver una muestra de esto con los videos musicales, que, para la época en donde se desarrolla la trama, son una nueva forma de expresión artística, que combina el storytelling de las composiciones musicales con el lenguaje cinematográfico, para crear un potente contenido que sigue cautivando hasta nuestros días. Así como vemos a Connor inspirarse con los videos de Duran Duran, muchas personas escucharon una canción, vieron una película, un programa de televisión, una pintura, una obra de teatro, danza contemporánea o competencia deportiva que los llevó a explorar una nueva forma de expresión. Hace no mucho, era impensable que alguien pudiera producir contenido en audio y o video desde la comodidad de su casa con equipo propio, y menos sin haber cursado una carrera profesional o al menos una técnica dentro de una institución académica. Si alguien me hubiera preguntado cuando era niño, o incluso cuando tenía la edad de los personajes en Sing Street, que iba a poder producir una especie de programa de radio, pero que iba a poder ser escuchado en diversas partes del mundo a través de una red electrónica intangible, probablemente me habría emocionado con ese prospecto, pero no lo hubiera creído. Y sin embargo, aquí estamos. Por lo que tomando el espíritu juvenil de Connor y compañía, así como las ventajas de la época actual, este es el momento correcto para seguir esos sueños que tienes o tuviste y zarpar al mar de la creatividad que te sigue esperando. Sing Street es una oda al espíritu de la juventud, que nos remonta a una época donde nos sentíamos invencibles, capaces de comernos al mundo y de desafiar a cualquier autoridad que se atreviera a limitar nuestros sueños. Si bien la vida nos enseña a que las cosas no son exactamente como creíamos cuando éramos jóvenes, de vez en cuando es bueno refrescar el alma con estos recuerdos, para encender esa chispa interior que todos tenemos. Este episodio fue sugerido por los escuchas de La Butaca Introvertida. Te recordamos que puedes compartirnos tus sugerencias sobre cintas que quieres que se aborden en este programa, así como opiniones, ideas y o comentarios sobre Sing Street
o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com o suscribiéndote al programa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice envíanos un mensaje de voz. La Butaca Introvertida agradece a Eduardo y a Gaby por colaborar con sus voces a la elaboración de la introducción de este episodio. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en La Butaca Introvertida.